Bienvenidos a la segunda sesión de la actividad 8, función lineal y función cuadrática. En esta sesión vamos a resolver una situación problemática que está relacionado con la función lineal. Esto para ver las aplicaciones que tiene. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Bien, entonces vamos a resolver la siguiente situación problemática. Dice lo siguiente: un nutriólogo le propone a un paciente un programa de reducción de peso para alcanzar su peso ideal de 59 kilogramos. El registro de las primeras semanas lo llevó en la siguiente tabla. Y aquí vemos que tenemos el tiempo medido en semanas y nos dice que en la semana 0, es decir, cuando inició la dieta, cuando se decidió a iniciar este programa, el peso fue de 110 kilogramos. Al pasar una semana siguiendo este programa, su peso disminuyó y ahora es de 108.5 kilogramos. Pasó otra semana y vemos que su peso volvió a reducir y es de 107 kilogramos. Y nos hace aquí 4 preguntas. Vamos con la primera. ¿Cuál es la razón de cambio en esta situación? Exprésala en notación del problema. ¿Qué es lo que significa esto? Esta primera pregunta prácticamente nos está dando a entender que vamos a calcular la pendiente y luego vamos a interpretar esa pendiente utilizando pues el contexto de la problemática. ¿Cómo calculamos la pendiente? Pues necesitamos 2 puntos para calcular la pendiente. Y la tabla nos proporciona 3 puntos. ¿De qué manera? Fíjate, esta tabla, cada uno representa una coordenada. Esta es la coordenada 0,110. Esta es la coordenada 1,108.5 y esta es la coordenada 2,107. Entonces por eso que se generan estas coordenadas. Yo las llamé A, B y C. ¿Y de qué manera vamos a calcular la pendiente? Pues vamos a elegir 2 puntos de este. Vamos a elegir 2 coordenadas de las 3 que nos están proporcionando y aplicamos la fórmula de la pendiente. Bien, entonces podemos elegir cualquiera de los dos. Voy a elegir los primeros 2, A y B. No hay ningún problema. Elegimos A y B, pero primero vamos a definir nuestras variables. ¿Qué va a representar la X y qué va a representar la Y? Este es uno de los pasos básicos, pero de los importantes, ya que si nosotros resolvemos solamente por resolver, sin saber qué es X, sin saber qué es Y, pues vamos a tener problemas en la interpretación de la problemática. Entonces vamos a definir: X va a ser el tiempo transcurrido en semanas y Y va a ser el peso del paciente en kilogramos. Entonces si nosotros calculamos la pendiente, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos la fórmula de la pendiente. Utilizamos los 2 puntos que les había comentado, A y B, y hacemos la sustitución así como lo vieron en Mate 3. Y2, que vale 108.5, menos, de acuerdo con la fórmula, a Y1, que es 110, entre X2, que vale 1, sobre X1, que vale 0. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta arriba, 108.5 menos 110, pues nos queda menos 1.5. Y 1 menos 0 nos queda 1. Y tengo estudiantes que lo dejan de esta manera. Bueno, pues si tú eres de esos estudiantes que lo dejan de esa forma, déjame decirte que tu respuesta está incompleta, ya que no se encuentra simplificada. Vamos a trabajar forma de fracción. Esta forma de fracción lo podemos obtener ya sea realizando la conversión de decimal a fracción o podemos usar nuestra calculadora. Podemos hacerlo escribiendo menos 1.5 dividido entre 1, le damos igual y nos queda menos 3 medios, que es precisamente lo que tengo en esta parte derecha. Recuerda que si tu calculadora no te da esa forma de fracción, puedes presionar Shift y luego el botón ABC. Hay un botón que dice aquí ABC. Si tú presionas directamente ABC, te va a salir la forma mixta. Por eso es que primero presionas Shift y luego ABC. Bien, entonces ya tenemos la pendiente que es menos 3 medios. Ahora vamos a interpretarla. Recuerda,
el denominador viene siendo la x, el cambio de la x, mientras que el numerador es el cambio de la y. Entonces esto lo podemos interpretar así. Desde que inició el paciente la dieta, cada 2 semanas, disminuye, así podemos interpretar el menos, disminuye 3 kilogramos en su peso corporal. Pero si fuera positivo, sería lo contrario, es decir, cada 2 semanas aumenta 3 kilos en su peso corporal. Entonces, lo de abajo, por eso es importante definir qué va a ser nuestra X y qué es lo que va a ser nuestra Y para poder interpretarlo. Entonces, como X es el denominador, entonces cada 2, ahora el negativo disminuye y 3. Así como lo hicimos en la gráfica de las rectas, así como interpretamos la pendiente de las rectas. Cada 2x baja 3y, solo que ahora como tiene un contexto, pues cada 2 semanas, pues disminuye 3 kilos en su peso. Y ya está, ya contestamos el inciso A. Aquí te dejo el panorama completo para que vayas tomando nota de lo que acabamos de hacer. En sí nada más debemos de escribir lo que está de color azul y esto que es la respuesta de color rojo. Lo de color amarillo solamente es una guía. Igual esta parte de las coordenadas solamente es una guía para que me comprendan mejor. Vamos con el inciso B. Aquí está, inciso B. Escribe la función que relaciona el peso del paciente con el tiempo transcurrido. Bien, es decir que determinemos la función lineal. Eso es lo que nos piden hacer prácticamente. Pero fíjense de qué manera nos lo indica. Dice, relaciona el peso del paciente, o sea, la Y, con el tiempo, la X. Es decir, aquí ya nos da a entender que la Y va a ser el peso del paciente, o sea, la variable dependiente, y la X va a ser el tiempo transcurrido, que es la variable independiente. Entonces vamos a determinar la función lineal. ¿Y cómo determinamos la función lineal? Pues como lo vimos en los ejercicios de la clase 1 de esta actividad 8, en la gráfica de una línea recta. Si no has visto ese video, pues te aconsejo que lo veas, porque así pues vas a comprender de forma más rápida lo que estoy explicando ahora. Bien, entonces recuerda que para determinar la ecuación de la recta necesitamos el punto por donde pasa y la pendiente de la recta. Podemos elegir cualquiera de los 3 puntos que nos dan. Aquí está, de todas maneras. Aquí tenemos 3 coordenadas, la A, la B y la C. Cualquiera de las 3, la que tú quieras. Yo voy a elegir la C porque ya usamos A y B. Entonces solamente para variar escogí la C. Y la pendiente pues ya la obtuvimos, fue menos 3 medios. Y con eso ya podemos determinar la función lineal. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar la función lineal? Pues recuerda, vamos a utilizar el modelo punto pendiente. Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Hacemos la sustitución. Y1 es 107 igual a la pendiente que es menos 3 medios por X menos y el valor de X1 que es 2. Yo lo voy a hacer con la opción 2. Esta opción 2 recuerda que es hacer la multiplicación aunque tenga fracciones y luego despejar la Y. Entonces hago la multiplicación, menos 3 medios por X, pues menos 3 medios de X. Menos 3 medios por menos 2 nos queda más 3. De todas maneras aquí lo voy a comprobar para que lo veas. Menos 3 medios por menos 2. Ahí está, nos queda 3. Bien, ahora este 107 que está restando, ahora vamos a pasarlo sumando. 3 más 107 pues nos queda 110 y de esta manera pues ya tenemos la ecuación de la recta. Y es igual a menos 3 medios de X más 110. Y así la función lineal va a ser f de X igual a menos 3 medios de X más 110. Algunos autores podrían utilizar las letras que se utilizan en el contexto. ¿A qué me refiero? Voy a cambiar acá por si quieres ponerle pausa. Le voy a cambiar. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí está. Fíjate, algunos autores pueden utilizar las letras con las que inicia la variable. En vez de X podemos utilizar la T de tiempo. Y en vez de
Y, o sea, en vez de f de x, puedo utilizar la p de peso. Y aquí estoy diciendo p depende del tiempo, el peso depende del tiempo, y esto es igual, o la forma en que depende, es por medio de la relación menos 3 medios del tiempo más 110. Bien, vamos con la segunda pregunta, no, tercera pregunta. ¿Cuál es el peso del paciente en la semana 24? Esto lo podemos determinar de dos maneras, de forma lógica o utilizando la expresión que ya obtuvimos. Obviamente en el examen, pues se les va a pedir que lo hagan con la expresión que ya tuvimos. Entonces dice, recuerda que definimos la variable x como el tiempo transcurrido en semanas, y como y o f de x, recuerda que y es lo mismo que f de x, el peso del paciente y que se mide en kilogramos. Entonces, cuando nos dice el ejercicio, ¿cuál es el peso del paciente en la semana 24? Prácticamente nos están pidiendo que determinemos la y cuando la x vale 24. Entonces, del inciso anterior, de la expresión anterior, obtuvimos que la función es menos 3 medios de x más 110. Si la x vale 24, pues vamos a cambiar esa x por 24. Y fíjate qué es lo que pasa. La y que estamos buscando, que es f de 24, se obtiene sustituyendo menos 3 medios por 24. Aquí es donde cambiamos esta x. Lo voy a señalar. Aquí está. Esta x, como vale 24, entonces cambia a 24. Y ahora hacemos la cuenta. Menos 3 medios por 24. Vamos a hacerlo en la calculadora. Menos 3 entre 2 por 24. Y ahí está. Nos queda menos 36. Y si a menos 36 le sumamos 110, nos queda 74. Entonces quiere decir que si x vale 24, de acuerdo con la función, la y tiene que ser 74. Por lo tanto, interpretamos el peso del paciente en la semana 24 es de 74 kilogramos porque y representa el peso. Y con eso ya contestamos la primera, bueno, es la tercera pregunta. Voy a hacerle aquí el zoom hacia atrás para que vayas tomando nota de lo que aparece aquí. Si le quieres poner pausa, voy a subir un poquito más por si quieres volver a ponerle pausa. Bien, ahora vamos con la última pregunta. Ya hice spoiler. Bien, última pregunta. Dice, ¿en cuántas semanas concluye el paciente el programa? Bueno, pues para esto hay que revisar el texto de la problemática. ¿Qué nos dice la problemática? Nos dice, un nutriólogo le propone a un paciente un programa de reducción de peso para alcanzar su peso ideal de 59 kilogramos. Es decir, el paciente va a concluir este programa cuando llegue al peso de 59 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a ser similar al inciso anterior, pero ahora vamos a determinar la x en vez de la y. Y aquí lo podemos ver. Nos piden determinar la x si la y vale 59. O sea, prácticamente es lo que tenemos que hacer en el contexto matemático. Entonces, del inciso 2, pues sabemos que la relación tiempo-peso pues está dada por esta expresión. F de x es igual a menos 3 medios de x más 110. Y como la y vale 59, recuerda que f de x es lo mismo que la y. Entonces por eso es que desde la expresión solamente cambió el f de x por ese 59. Y al momento de cambiarlo, ¿qué es lo que pasó? Pues que obtuvimos una ecuación lineal. ¿Cómo resolvemos esta ecuación lineal que tiene fracciones? Pues como lo aprendimos en Matemáticas 2, en álgebra, con mínimo común múltiplo. Hay más formas, pero lo voy a mostrar aquí con mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 2, entonces vemos que son 1
2, 3 expresiones y literal cada una de esas 3 expresiones se multiplica por 2. Esto para no desbalancear la ecuación. Entonces 2 por el 59 igual a 2 por la fracción menos 3 medios de x más 2 por el 110. Hacemos la multiplicación, 2 por 59 nos da 118, más por menos, 2 por 3 medios nos queda 3 veces x, más y 2 por 110, 220. Luego vamos a despejar la x, para eso este menos 3x o ese 3x que está restando en el lado derecho, lo pasamos sumando al izquierdo. Y este 118 que está sumando, lo pasamos restando. Y así es como nos queda 3x igual a 220 menos 118. 220 menos 118 da como resultado 102. Y vamos a dividir. 102 dividido entre 3 nos queda esta expresión. Aquí pasa dividiendo. Y así obtenemos que es 34. ¿Y recuerdas qué representa la x? Así es, el tiempo en semanas. Entonces podemos concluir, el paciente concluirá el programa en la semana 34, porque es en la semana 34 donde alcanza su peso ideal de 59 kilogramos. Y ya está. Eso es todo por este ejercicio. Se te queda de tarea los demás incisos. Sé que es poquito espacio, pero no hay que escribirlo todo, solamente las partes importantes, pero sí te recomiendo tenerlo ya de forma completa en una libreta o en la parte de atrás de tu material, para que al momento de estudiar o repasar, pues tengas estos datos a la mano, o este repaso a la mano. Bien, vamos a hacer el inciso B, vamos a plantear solamente las funciones, porque no todas las funciones, o más bien no todas las problemáticas se resuelven como el ejemplo que acabo de mostrar. Hay ciertas problemáticas que se plantea de una manera especial la función lineal, y eso es lo que pretendo abarcar con cada uno de estos ejercicios. Entonces solamente vamos a plantearlos, pero quiero que me ayudes en algo. Antes de dar la respuesta, voy a avisar que voy a dar la respuesta, pero inténtalo, ¿ok? Quiero que lo intentes, que plantees la función lineal y que luego pues reproduzcas el video y veas cuál es esa respuesta. Porque solamente así vas a aprender a plantear, intentándolo, fallando o haciéndolo bien y comprobando con la respuesta, ¿ok? Comprobándolo con el video. Entonces intenta plantearlo primero y ahorita te muestro la respuesta. Aquí está el ejercicio 101, nos dice lo siguiente: una costurera en una maquiladora tiene un sueldo fijo diario de 50 más 1.5 por cada playera que confeccione. Escribe la función. Fíjate que en este ejercicio pues no nos dan las coordenadas como en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Inténtalo, como te comenté, ponle pausa, inténtalo. Y cuando creas que ya lo tienes, regresas al video. O si matas tu pavo, pues también regresas al video. Ahí va. Alerta de spoiler. Bien, esto se resuelve de la siguiente manera. Simplemente se va a interpretar lo que nos está diciendo el texto. Dice, para determinar la función lineal, basta con interpretar el texto. Sueldo fijo diario de 50 más 1.5 por cada playera que confeccione. Vamos a definir la X y la Y en esta problemática. La X va a ser el tiempo transcurrido, también en semanas. Bueno, en este caso, no es... más bien, no es el tiempo, sí es el tiempo transcurrido, pero es diario. Ahí está mal, vamos a corregirlo. Es tiempo transcurrido en días. Y Y, pues no es el peso del paciente. Esto nada más lo copié de la problemática anterior. Va a ser, la Y representa el sueldo de la costurera. Y la X va a representar la cantidad de playeras que confeccione. Entonces vamos a corregir, voy a corregir esta parte.
Bueno, lo voy a corregir y ahorita vuelvo a colocar el video. Bien, entonces ya corregí. X es el número de playeras y Y es el sueldo de la costurera. Entonces vamos a plantear de la siguiente forma. F de X, la función que va a medir este sueldo de la costurera, va a ser igual a 1.5 por X, ya que es 1.5 por cada playera, más el sueldo fijo diario, que es de 50 pesitos. O también lo podemos escribir en forma de fracción. 1.5 equivale a la fracción, pues 3 medios. Entonces también se puede escribir como f de x igual a 3 medios de x más 50. Y esa viene siendo el planteamiento de la primera. Vamos a ver cómo se hace ahora el inciso C, el de los estudios oceanográficos. De nuevo, puedes ponerle pausa y luego lo despausas cuando ya creas tener la respuesta o cuando creas que ya lo intentaste suficiente. Bien, la problemática nos indica lo siguiente. Estudios oceanográficos indican que la temperatura del agua de mar desciende a medida que la profundidad aumenta. Es decir, que hay más frío cuando más bajas en el océano. En una estación de monitoreo del Golfo de México se extraen muestras a diferentes profundidades y se encuentran algunos datos interesantes, como la siguiente. En la superficie la temperatura es de 25 grados Celsius, pero a 500 metros de profundidad, si nosotros descendemos 500 metros, ya la temperatura disminuyó, ya hay más frío, de 5 grados Celsius. Entonces, suponiendo que el comportamiento de las variables es lineal, y ya aquí nos hace algunas preguntas. Bien, ¿cómo vamos a determinar la función lineal en este ejercicio? ¿O cómo vamos a hacerle para que podamos resolverlo así como lo hicimos en el primer ejemplo? Ahí te va. Alerta de spoiler. Recuerda, inténtalo primero porque solamente así vas a lograr aprender a plantear y a resolver. Ahí va. Bien, para determinar la función lineal, pues basta con interpretar las dos partes del texto que nos dan. Nos dice lo siguiente: en la superficie la temperatura es de 25 grados Celsius. La superficie, ¿cuántos metros son? Pues 0 metros. Y la temperatura es de 25 grados Celsius. Y luego la otra parte del texto es: a 500 metros de profundidad es de 5 grados Celsius. Y aquí lo tenemos también: 500 metros, 5 grados. Y con eso ya tenemos dos coordenadas. Aquí no nos dan las coordenadas en una tabla, sino que nos describen esta coordenada con el contexto de la problemática. Lo interpretamos de forma matemática y ya con eso ya podemos hacer nuestro ejercicio. Ahora, a lo mejor te estás preguntando, ¿por qué primero va la profundidad y luego la temperatura? No puedo hacerlo primero la temperatura y luego la profundidad. Es decir, que la temperatura dependa de la profundidad y no la profundidad de la temperatura. Bien, esto es porque lo siguiente dice: ¿por qué primero la profundidad y luego la temperatura? Pues porque el texto indica lo siguiente: la temperatura del agua del mar desciende a medida que la profundidad aumenta. Es decir, que la temperatura está relacionada directamente con la profundidad. Entonces, mientras más aumente la profundidad, pues más desciende la temperatura. Bien, y ya con esto ya puedes resolver tu ejercicio. Ya puedes determinar la pendiente, interpretarla. Ya puedes determinar la función lineal también. Y ya puedes responder las preguntas que ahí te hacen. Vamos con el inciso D. Inciso D, de nuevo, puedes ponerle pausa y lo intentas. Inciso D. A las 10 de la mañana, un hombre fue encontrado muerto en una habitación con una temperatura de 33 grados Celsius. A las 2 de la tarde, la temperatura del cuerpo descendió a 25 grados Celsius. Es decir, murió la persona,
tenía su temperatura corporal, de ese momento que era 33 grados Celsius, y luego 4 horas después vemos que la temperatura bajó a 25 grados Celsius. Sé que la temperatura pues no se mide de forma lineal porque pues está la expresión matemática de Newton para la frialdad, pero vamos a suponer que sí, es un problema hipotético, ¿ok? Bien, entonces nos preguntan, bueno, aquí nos hacen unas preguntas, pero lo interesante es cómo vamos a obtener los datos para poder plantear la función lineal. Y ahí te va la respuesta, alerta de spoiler. De nuevo, ponle pausa, inténtalo hacer primero y luego ves si así como lo pensabas, pues así era. Bien, entonces, ahí va. Para determinar la función lineal, pues basta con interpretar el texto. A las 10 de la mañana, un hombre fue encontrado muerto en una habitación con una temperatura con 33 grados Celsius. Entonces aquí, esta primera parte del texto nos describe una coordenada, pero de manera textual. Y la otra parte del texto, a las 2 de la tarde, la temperatura del cuerpo descendió a 25 grados Celsius. Esto nos va a servir para plantear la segunda coordenada. Pero aquí hay un detalle. Hay un error que es muy común. Pero este error que es común es porque pues no tienen todavía esa experiencia de plantear funciones. Ahí va. El error común es el siguiente. Error común, plantearlo así, 10,33, es decir, 10 de la mañana y 33 grados Celsius, y el otro que es 14,25. Inclusive hay algunos que escriben aquí un 2,25. No les recomiendo que ustedes utilicen el tiempo, o sea, el tiempo del reloj, como nuestro tiempo de matemático, nuestro tiempo en decimal. Porque no es lo mismo. Entonces, ¿cómo representarías aquí 10:30 de la mañana, por ejemplo? 10.5, ok, está bien. Pero ¿cómo representas, por ejemplo, 1 de la mañana? ¿Le pones 0,1? No, ¿verdad? Si nosotros empezamos con el 10, o sea, tendría, si fuera ese sentido, si le ponemos 0,1, pues ya pasó a otro día y pues ya no va a haber esa relación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí te va el consejo. Vamos a establecer un tiempo base, un tiempo inicial. Vamos a indicar que nuestro tiempo inicial es a las 10 de la mañana, es decir, ahí es el tiempo cero. Así como el paciente de la dieta que arrancó la semana 0, así igual este 10 de la mañana, este horario, representa nuestro tiempo cero, que es donde inicia. Entonces las 2 de la tarde, que son las 14 horas, pues va a ser 11 de la mañana, 12, 13 y 14, es decir, pasaron 4 horas. Entonces la otra coordenada va a ser 4,25. Esta viene siendo la forma correcta. La primera no se las recomiendo porque causa dificultades, ya que estamos trabajando un formato sexagesimal y relacionándolo con un formato decimal. Es mejor trabajarlo decimal con decimal. Bien, y con esta forma correcta ya podemos calcular la pendiente y ya podemos determinar la función lineal. Ahora, ¿por qué primero el tiempo y luego la temperatura? Pues porque en el texto nos dice la temperatura en función del tiempo, es decir, la temperatura va a depender del tiempo. Entonces hay que estar pendientes igual de esos detalles del texto para que podamos establecer quién va a ser nuestra X y quién va a ser nuestra Y. Vamos a la siguiente problemática, la problemática E. Nos dice lo siguiente: a las 12 del día se abre una llave para llenar una piscina estándar con una capacidad promedio de 150 litros. Si la piscina estaba vacía y luego de 20 minutos se han llenado 100 litros, encuentra, y ahí ya nos piden que determinemos la regla de correspondencia. Ponle pausa, inténtalo primero para que logres aprender, porque si yo nada más te digo la respuesta, pues no vas a aprender, ¿ok? En el examen no te van a decir la respuesta, entonces inténtalo primero para que vayas adquiriendo esa experiencia. Ahí te va la respuesta.
Para poder determinar la función lineal, basta con interpretar esas dos partes del texto. A las 12 del día, la piscina estaba vacía y luego de 20 minutos se han llenado 100 litros. Entonces aquí nos conviene que hacer 0, o sea, va a ser el tiempo 0, el mediodía, y vamos a medir el tiempo en minutos. Entonces 20 minutos después ya alcanzó 100 litros. Entonces estamos utilizando el consejo del ejercicio anterior aplicado a este ejercicio. Porque no puedes poner acá 12 y 12.20 o 12 o 12 y aquí 12.33. No. Entonces no te aconsejo hacer eso. Mejor que este sea tu tiempo inicial en mediodía para que ya puedas establecer las coordenadas con los tiempos que tú requieras, ya sea con segundos, con minutos o con horas como hicimos con el anterior. Entonces 0, 0 y 20,100 y con eso ya puedes calcular tu pendiente y tu función lineal. Ahora, ¿por qué primero el tiempo y luego los litros? Porque el ejercicio nos dice así de manera textual. Representa algebraicamente a la función tiempo litros, XY. X tiempo y Y litros. Vamos con el último ejercicio. El ejercicio F. El ejercicio F dice lo siguiente. La siguiente gráfica representa el proceso de enfriamiento de un horno durante los primeros 50 minutos. Si la temperatura está en grados Celsius, determine lo siguiente. Y ya nos hace aquí 3 preguntas. ¿Cómo vamos a determinar la función lineal a partir de los datos que nos están proporcionando? De nuevo, inténtalo, porque voy a mostrar la respuesta a continuación. 3, 2, 1. Bien, para determinar la función lineal, basta con interpretar la gráfica. Fíjate que la gráfica nos da 2 puntos de sugerencia. Estos 2 puntos de azul. Nos está poniendo así en forma grande que utilices esos puntos. Entonces utiliza esos puntos. ¿Cuáles son esas coordenadas? Bueno, la primera coordenada es 0 y subimos 150, es decir, 0,150. Y la segunda coordenada es avanzamos. Fíjate que aquí los recuadros van de 10 en 10. Entonces avanzamos 50 a la derecha. Y luego subimos. Y fíjate que aquí igual los recuadros van de 10 en 10. Entonces llegamos a 90. Entonces va a ser 50,90. Y con eso ya tenemos las coordenadas 0,150 y 50,90. Y con eso ya podemos establecer la pendiente, ya podemos también determinar la función lineal y vemos que el tiempo va a ser la variable X, la variable independiente, y la temperatura que está en la Y va a ser nuestra variable dependiente. Y con esto concluimos nuestra videoclase. Espero que les haya servido este video. La intención pues es hacer clases de todas las asignaturas que llevamos en la preparatoria, ya sea para que te sirvan durante el transcurso de la preparatoria o para que te sirvan de repaso cuando estés en la licenciatura, tanto de tronco común como de optativas. Entonces suscríbete al canal para que estés enterado cuando salga nuevo video. Saludos, nos vemos.